En el vasto universo de lo desconocido, existen habilidades que desafían la lógica y la comprensión humana. Poderes que parecen sacados de las páginas de una novela de ciencia ficción. ¿Alguna vez has escuchado en el viento lo que nadie más puede oír? ¿Has sentido la historia de un objeto antiguo al tocarlo? ¿Has soñado con controlar los elementos a tu antojo? Bienvenidos a un viaje por el laberinto de lo paranormal, donde exploraremos las asombrosas capacidades de la mente humana. Prepárate para sumergirte en el misterioso mundo de los superpoderes humanos. Yo soy el documentalista y esto es Poderes Mentales Asombrosos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Clariaudiencia. La capacidad de percibir sonidos o palabras de fuentes no físicas. La clariaudiencia se destaca como una habilidad intrigante y misteriosa. Este término, derivado del latín clarus, que significa claro, y audire, que significa oír, se refiere a la capacidad de percibir sonidos o palabras de fuentes no físicas. Una especie de audición extrasensorial. Los que poseen este don, los clariaudientes, a menudo informan de voces, sonidos e incluso música que no son perceptibles para el oído humano normal. Estos sonidos pueden ser voces del pasado, ecos de eventos futuros o, según algunos, incluso comunicaciones del más allá. La clariaudiencia puede manifestarse de diferentes maneras. Algunos clariaudientes escuchan estos sonidos en su mente, como un pensamiento interno, mientras que otros los perciben como sonidos externos, tan reales como el canto de un pájaro o el murmullo del viento. A lo largo de la historia, ha habido numerosos relatos de personas que poseen esta habilidad. Los profetas bíblicos, por ejemplo, a menudo se describen como receptores de mensajes divinos, escuchando la voz de Dios. En la era moderna, los médiums y psíquicos a menudo afirman tener esta habilidad, utilizándola para comunicarse con los espíritus. Aunque la ciencia aún no ha encontrado una explicación para la clariaudiencia y muchos permanecen escépticos, no se puede negar que este fenómeno, ya sea real o imaginado, ha fascinado a la humanidad durante mucho tiempo. La idea de que existan sonidos y voces más allá de nuestra percepción normal desafía nuestra comprensión del mundo y nos invita a explorar las profundidades ocultas de la mente humana. Psicometría. La habilidad para leer la historia de un objeto al tocarlo. La psicometría se destaca como una habilidad especialmente intrigante, a menudo referida como lectura psíquica de objetos. La psicometría es una capacidad para descubrir los secretos ocultos en los objetos inanimados simplemente al tocarlos. Imagina por un momento que tienes en tus manos un viejo reloj de bolsillo. Para la mayoría,
es simplemente un objeto antiguo, una reliquia del pasado. Pero para aquellos dotados con la habilidad de la psicometría, este reloj es un portal a otro tiempo. Al tocarlo, las imágenes inundan sus mentes. Un hombre de rostro amable lo guarda cuidadosamente en su bolsillo. Una mujer con lágrimas en los ojos lo sostiene con ternura. Un niño lo observa con asombro. Cada uno de estos momentos, cada emoción, cada historia queda impregnada en el objeto, esperando ser descubierta. La psicometría es un don que desafía nuestra comprensión convencional del tiempo y el espacio. Sugiere que cada objeto, sin importar cuán mundano pueda parecer, es un depósito de historias, un testigo silencioso de los eventos que ha presenciado. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Algunos teóricos sugieren que los objetos retienen cierta forma de energía de los eventos y las personas con quienes han interactuado. Esta energía, sostienen, puede ser leída por aquellos con las habilidades adecuadas. Aunque la ciencia aún no ha podido confirmar la existencia de la psicometría, la idea ha fascinado a la humanidad durante siglos. Desde las antiguas civilizaciones hasta los modernos investigadores paranormales, la posibilidad de leer la historia de un objeto ha capturado nuestra imaginación colectiva, ofreciendo un misterio que sigue sin resolverse. Geoquinesis. La capacidad de manipular la tierra y los elementos terrestres. Este don otorga a su portador la capacidad de manipular la tierra y los elementos terrestres a voluntad. Imagina por un momento que puedes sentir la vibración de la tierra debajo de tus pies, no solo como una sensación física, sino como un lenguaje. Un susurro del planeta que solo tú puedes entender. Con un simple gesto de tu mano, puedes hacer que la tierra se agite, que las rocas se levanten y que la arena se mueva como si estuviera viva. Eso es la geoquinesis. La geoquinesis no se limita a la manipulación de la tierra sólida, también abarca la capacidad de controlar minerales, cristales, arena, polvo e incluso en algunos casos, la lava. Los geoquinéticos pueden crear escudos de roca, lanzar proyectiles de piedra, abrir fisuras en el suelo e incluso provocar terremotos. Pero, ¿cómo funciona la geoquinesis? Algunos teóricos sugieren que se basa en la capacidad de alterar las fuerzas electromagnéticas que mantienen unidos los átomos de la Tierra. Otros proponen que los geoquinéticos pueden sintonizar y manipular las vibraciones naturales de la Tierra. Aunque la geoquinesis es un concepto fascinante, es importante recordar que no hay evidencia científica que respalde su existencia. No obstante, la idea de que pueden comunicarse y controlar la Tierra de esta manera ha capturado la imaginación de la humanidad durante siglos. Y sigue siendo un tema de interés en la exploración de los límites de los poderes mentales. Crioquinesis. La capacidad de controlar el hielo y el frío. La crioquinesis, un término derivado del griego crio, que significa frío, y kinesis, que significa movimiento. Es un poder mental que ha fascinado a la humanidad durante mucho tiempo. Este don otorga a su portador la asombrosa capacidad de manipular el hielo y el frío. Imagina por un momento que puedes sentir el frío no solo en tu piel, sino también en tu mente.
Con un simple pensamiento, puedes hacer que la temperatura a tu alrededor descienda, que el agua se congele, que el aire se llene de copos de nieve. Eso es la crioquinesis. Los crioquinéticos, como se conoce a quienes poseen este don, pueden generar y controlar el hielo en todas sus formas. Pueden crear esculturas de hielo, lanzar agujas de hielo como proyectiles e incluso generar tormentas de nieve. En algunos relatos, los más poderosos pueden incluso llegar a congelar seres humanos. ¿Cómo funciona la crioquinesis? Algunos teóricos sugieren que los crioquinéticos pueden reducir la energía térmica de las moléculas a su alrededor, lo que provoca una disminución de la temperatura y la formación de hielo. Otros proponen que pueden manipular la humedad en el aire para crear hielo. Aunque la crioquinesis es un concepto fascinante, es importante recordar que no hay evidencia científica que respalde su existencia. Pero la idea de poder controlar el hielo sigue siendo un tema de interés en la exploración de los límites de los poderes mentales. Intangibilidad. Capacidad de pasar a través de objetos sólidos. La intangibilidad es la capacidad de pasar a través de objetos sólidos. Este don, aunque es difícil de comprender para nuestra lógica convencional, ha sido tema de fascinación y especulación durante mucho tiempo. Imagina por un momento que te encuentras frente a una pared impenetrable. Para la mayoría, este sería el final del camino. Pero para aquellos dotados con la habilidad de la intangibilidad, esa pared no es más que aire. Con un simple pensamiento, pueden hacer que su cuerpo se vuelva inmaterial, permitiéndoles atravesar la pared como si no existiera. La intangibilidad no se limita a atravesar paredes. Los que poseen este don pueden caminar a través de cualquier objeto sólido, ya sea una puerta cerrada, un techo o incluso una montaña. En algunos relatos, los más poderosos pueden incluso llegar a hacer que otras personas u objetos se vuelvan intangibles con ellos. ¿Cómo funciona la intangibilidad? Algunos teóricos sugieren que los intangibles pueden alterar la estructura atómica de su cuerpo, permitiendo que sus átomos pasen a través de los espacios entre los átomos de otros objetos. Otros proponen que pueden moverse a una frecuencia vibracional diferente, lo que les permite atravesar la materia sólida. Aunque la intangibilidad es un concepto fascinante, es importante recordar que no hay evidencia científica que respalde su existencia. Pero sigue siendo un tema de interés en la exploración de los límites de los superpoderes humanos. Conclusión. Hemos explorado habilidades que desafían nuestra comprensión de la realidad. Desde la clariaudiencia hasta la intangibilidad, estos dones nos invitan a cuestionar los límites de la mente humana y a explorar los misterios del mundo que nos rodea. Aunque la ciencia aún no ha confirmado su existencia, estas habilidades continúan fascinándonos, alimentando nuestra imaginación y nuestra búsqueda de lo desconocido. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Poderes Mentales Asombrosos. Si te ha fascinado este viaje a través de los poderes mentales, te invito a visitar mi tienda electrónica www.eldocumentalista.com. Allí encontrarás una variedad de artículos, desde playeras y sudaderas hasta libros y tazas, todos diseñados para los amantes del misterio y lo desconocido.
Actualmente, realizamos envíos a México y Estados Unidos. Explora la tienda y lleva contigo un pedazo de este fascinante mundo. Gracias y hasta la próxima.